En la historia de la NBA ha habido muchas eras memorables, pero ninguna tan icónica, caótica y legendaria como los años 90. Una década en la que se rompieron récords, se forjaron dinastías, se desataron rivalidades violentas y donde cada partido parecía una batalla. Donde la televisión, el estilo y el baloncesto se fusionaron para crear un espectáculo que el mundo jamás olvidaría. Pero antes de continuar con esta historia salvaje llena de anécdotas brutales, dale like a este video y suscríbete al canal si te gustan las historias que te atrapan desde el primer segundo. Vas a querer ver esto hasta el final. Los 90 empezaron con 27 equipos, tras la incorporación de los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic. Pero uno de los cambios más impactantes no vino en la cancha, sino desde el banco de suplentes. Los Chicago Bulls contrataron a un entrenador sin experiencia en la NBA, un tal Phil Jackson, que usaba incienso y filosofía zen en los entrenamientos. Lo que nadie sabía es que ese hippie iba a terminar su carrera con más anillos que dedos. NBC y TNT tomaron la transmisión de la liga y comenzó la era dorada del show televisivo. Pero no solo fue el show, también el talento. El draft del 89 trajo a futuras leyendas como Shawn Kemp, Tim Hardaway y Glenn Rice, aunque el primer pick fue un fiasco. Pervis Ellison, uno de los mayores fracasos de todos los tiempos. Pero la gran adición fue David Robinson. El almirante había sido seleccionado en 1987, pero pasó 2 años en la Marina antes de debutar. Cuando finalmente se unió a los Spurs, el equipo mejoró en 35 victorias, una cifra sin precedentes. Michael Jordan seguía siendo el rey de la anotación, pero en una votación de MVP muy reñida, quedó tercero detrás de Charles Barkley y Magic Johnson, quien ganó su tercer trofeo. Dennis Rodman se llevó su primer premio al jugador defensivo del año, a pesar de promediar menos de un robo y un tapón por partido, mientras que Hakeem Olajuwon terminó segundo, a pesar de liderar la liga en tapones y promediar más de 2 robos por juego. ¡Increíble! Ese mismo año, Olajuwon también logró un cuádruple doble, convirtiéndose en apenas el tercer jugador en la historia en hacerlo. En el All-Star Game, el este dominó al oeste, pero fue Magic Johnson quien se llevó el MVP del partido. Fue apenas la tercera vez en la historia que un jugador del equipo perdedor ganó el premio. En el concurso de volcadas, Dominic Wilkins derrotó a Kenny Smith para conseguir su segundo título de volcadas, mientras que Kenny todavía tenía las rodillas en su lugar. En los playoffs, los Lakers, con el MVP y el entrenador del año, se estrellaron en su primer año sin Kareem Abdul-Jabbar, cayendo ante los Suns en la segunda ronda. Por el oeste fueron los Portland Trail Blazers los que llegaron a las finales, con una dupla espectacular entre Clyde Drexler y Terry Porter. Y en el este, Michael Jordan llegó a su segunda final de conferencia, pero por tercer año consecutivo fue brutalmente golpeado por los Detroit Pistons y sus infames Jordan Rules. En el séptimo juego, Jordan anotó 31 puntos con 8 rebotes y 9 asistencias. Pero el resto de los titulares de los Bulls lanzó apenas 23% desde el campo. Los Pistons los aplastaron y avanzaron a sus terceras finales consecutivas. Allí vencieron a los Blazers en 5 juegos. 4 de los 5 partidos se decidieron por menos de 6 puntos, pero Detroit demostró su jerarquía con Isaiah Thomas como MVP de las finales. Isaiah jugó la mejor serie de su carrera. Promedió 27 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, tirando 54% de campo y 69% desde la línea de 3. Una locura. Y mientras Dražen Petrović, el mejor jugador europeo del momento, jugaba apenas minutos basura, quedaba claro cuánto desconfiaban los equipos NBA de los jugadores internacionales. Así comenzó la década más salvaje en la historia del baloncesto profesional. En la temporada 1990-91, 8 equipos cambiaron de entrenador. Entre ellos, los Lakers, donde Pat Riley dimitió tras 9 temporadas y 4 anillos. Lo había decidido desde febrero, pero lo mantuvo en secreto hasta que encontraran un reemplazo. Los Orlando Magic también realizaron un cambio clave. Pasaron de la conferencia oeste a la este, luego de acumular más millas de viaje que ningún otro equipo. Lógica pura. Se introdujeron nuevas reglas. La más famosa, la regla Trent Tucker,
que prohibía lanzar tiros si el reloj mostraba 0.2 segundos o menos, salvo que fuera una palmeada. Y también llegó una nueva camada de jugadores: Gary Payton, Larry Johnson, Steve Smith y el primer lituano en la NBA, Šarūnas Marciulionis. Aunque el draft no fue tan fuerte como otros años, sí dejó su huella. La temporada empezó con el pie derecho. En Japón, sí, los Suns y los Jazz jugaron el primer partido oficial fuera de Norteamérica. El show de la NBA cruzaba fronteras. El récord de asistencias en un solo partido fue roto ese año por Scott Skiles, quien repartió 30 asistencias frente a los Denver Nuggets, un número que sigue vigente hasta hoy. Rodman repitió como el mejor defensor, Barkley escupió a una niña por error, sí, eso ocurrió, Hakeem cambió oficialmente su nombre y Jordan volvió a ganar el título de máximo anotador, pero esta vez también se llevó el MVP. Y lo más impactante, por primera vez desde 1981, los Lakers no fueron el mejor equipo del oeste, pero eso no impidió que Magic Johnson llevara a su equipo a su 9ª final en 12 años, venciendo a Houston y a Golden State en los playoffs. En el este, Jordan y los Bulls finalmente rompieron la maldición de los Pistons. Les barrieron 4-0 en una revancha épica, tan emocional que los jugadores de Detroit abandonaron la cancha antes de que terminara el partido, sin saludar. Jordan nunca lo perdonó. La final estaba lista: Bulls contra Lakers, Jordan versus Magic, viejo imperio contra nueva dinastía. Los Lakers ganaron el primer partido, pero luego Pippen tomó la tarea de defender a Magic y todo cambió. Chicago ganó 4 partidos seguidos y se llevó su primer campeonato. Jordan promedió 31 puntos, 11 asistencias, casi 3 robos y tiró 55% de campo y 50% en triples. El MVP de las finales, sin discusión. Y de paso, nos regaló una de las bandejas más famosas de todos los tiempos. La era Jordan acababa de comenzar. Un mes después del campeonato de los Bulls, Jordan tuvo su revancha final contra Isaiah Thomas, pero fuera de la cancha. Ese verano, la NBA y el Comité Olímpico de EE.YU decidieron enviar a los mejores jugadores profesionales a los Juegos Olímpicos. La primera llamada fue para Michael Jordan. Su única condición, que Isaiah Thomas no estuviera en el equipo. Así de profunda era la herida. El 21 de septiembre de 1991 se anunció oficialmente: las estrellas de la NBA irían a Barcelona. La lista era un escándalo de talento: Magic, Bird, Barkley, Malone, Ewing, Pippen, Mullin, Stockton, Robinson y, claro, Jordan. Isaiah quedó fuera, y aunque la prensa estalló en críticas, los directivos ya habían tomado partido. Pero justo cuando el mundo celebraba la creación del mejor equipo jamás reunido, una bomba sacudió el universo deportivo. El 7 de noviembre de 1991, Magic Johnson dio una conferencia de prensa que nadie podrá olvidar jamás. Debido al virus del VIH que he contraído, debo retirarme del básquetbol hoy mismo. Silencio, lágrimas, incredulidad. En honor a Magic, Charles Barkley usó el número 32 esa temporada. Mientras tanto, la liga siguió adelante, con una nueva camada de jugadores como Larry Johnson, Dikembe Mutombo y Kenny Anderson. Pat Riley volvió a los banquillos, esta vez con los New York Knicks. Bajo su mando se convirtieron en una potencia defensiva temible, pero también era el final para dos íconos. Larry Bird se retiraba tras una última temporada brillante, promediando 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, a pesar de tener que estirarse por 2 horas antes de cada juego por sus problemas de espalda. Y los Bad Boys de Detroit se disolvían, con Chuck Daly dejando el equipo. Ese año también marcó el inicio del dominio absoluto de Dennis Rodman en los tableros. Promedió 18.7 rebotes por partido, la media más alta desde Wilt Chamberlain. Una locura para alguien de 2 metros. Y en el otro extremo del país, los Run TMC llegaban a su fin tras el traspaso de Mitch Richmond a Sacramento. La expansión internacional seguía. El australiano Luke Longley debutaba en la NBA, mientras que el técnico Larry Brown se convertía en el primero en dirigir 2 equipos diferentes en una misma temporada. Renunció a los Spurs y terminó en los Clippers.
Y antes de cerrar el año, un récord aplastante. El 17 de diciembre de 1991, los Cavaliers vencieron al Miami Heat por 148-80, una diferencia de 68 puntos. Ese récord se mantendría hasta 2021. Pero el momento más conmovedor de la temporada fue la participación de Magic Johnson en el All-Star Game. Apenas 3 meses después de anunciar su retiro, los fanáticos lo votaron como titular. Algunos jugadores dudaban en enfrentarlo por miedo al VIH, pero Charles Barkley lo resumió perfecto. No vamos a tener sexo sin protección con él, vamos a jugar básquet. En medio de la emoción, Isaiah Thomas lo abrazó y lo besó en la mejilla antes del partido. Al final, Magic metió 25 puntos, 9 asistencias y cerró el partido con un triple que desató una ovación histórica. El MVP fue suyo, un símbolo de grandeza, humanidad y resiliencia. La temporada 1992 fue testigo del nacimiento de la leyenda más invencible jamás ensamblada, el Dream Team. En verano, el mundo vería a un grupo de superestrellas destruir a cada rival en Barcelona, pero antes, la NBA seguía con su ritmo imparable. Los Bulls volvieron con hambre de repetir y Jordan estaba desatado. Promedió 30.1 puntos por partido y ganó su tercer MVP. Chicago logró 67 victorias, consolidándose como una verdadera dinastía en construcción. En Houston, Hakeem Olajuwon se volvió oficialmente The Dream y su dominio en defensa empezaba a dar miedo. Mientras tanto, Shaquille O'Neal era la gran promesa que todos esperaban en el próximo draft. Pero eso era solo el comienzo. Ese año la NBA incorporó 2 nuevas franquicias. Los Charlotte Hornets y los Miami Heat empezaban a consolidarse y los Timberwolves seguían sufriendo en la parte baja. En los playoffs, los Bulls barrieron a Miami, pasaron con drama ante los Knicks en 7 partidos y vencieron a Cleveland en 6 para volver a las finales. Allí se enfrentaron a los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. Y aunque muchos creían que Drexler era comparable a Jordan, MJ respondió con una actuación inolvidable en el juego 1. 6 triples en la primera mitad, culminando con el icónico gesto de encogerse de hombros. Ese partido cambió todo. Los Bulls ganaron la serie en 6 juegos. Jordan promedió 35.8 puntos y fue otra vez el MVP de las finales. Pippen también brilló, con 20,8 puntos, 8,3 rebotes y 7,7 asistencias. El dominio era absoluto. Y entonces llegó el verano de 1992. El Dream Team aterrizó en Barcelona y fue como si los Beatles hubieran llegado al mundo del básquet. El equipo arrasó a cada rival por márgenes de más de 30 puntos. Barkley fue el máximo anotador. Jordan fue el líder y Magic y Bird disfrutaron de su última danza juntos. Pero también fue una revolución cultural. Los jugadores de todo el mundo vieron por primera vez a las leyendas de cerca. Toni Kukoc, por ejemplo, fue destrozado por Pippen y Jordan en el partido contra Croacia solo porque los Bulls lo querían fichar sin pagarle a Scottie. Estados Unidos ganó el oro, sí. Pero más importante aún, el mundo vio cómo se jugaba el baloncesto al más alto nivel. Y la NBA jamás volvería a ser la misma. Tras el oro olímpico y su tercer anillo, Michael Jordan estaba en la cima del mundo. Pero la tragedia golpeó. En julio de 1993, su padre, James Jordan, fue asesinado. Solo unos meses después, el 6 de octubre, MJ anunció su sorpresiva retirada del baloncesto. Con Jordan fuera, la NBA entró en una nueva etapa de incertidumbre. Pero no todo eran malas noticias. Ese año debutó Shaquille O'Neal y su impacto fue inmediato. Promedió 23.4 puntos y 13.9 rebotes por partido, ganando el Rookie del Año. Orlando también se hizo con Penny Hardaway en el draft, formando una dupla temida por todos. La liga se llenaba de jóvenes promesas. Chris Webber, Jamal Mashburn, Alan Houston y Sam Cassell también llegaron ese año. Mientras tanto, los Bulls, liderados por Pippen, sorprendieron al mundo ganando 55 partidos sin Michael Jordan.
Scottie tuvo su mejor temporada y terminó tercero en la votación del MVP. En el oeste, Barkley llevó a los Phoenix Suns a las finales tras una actuación monstruosa contra Seattle, 44 puntos y 24 rebotes en el juego 7. En el este, los Bulls y los Knicks se enfrentaron en una de las series más físicas de todos los tiempos. Chicago iba perdiendo 2-0, pero Jordan, aunque ya retirado, apareció en el juego 3 como espectador. Eso bastó para encender la chispa. Chicago ganó los siguientes 4 partidos, pero sin Emi Udoka no alcanzaron las finales. Knicks y Suns se enfrentaron en una serie durísima. Barkley jugó como MVP, pero los errores desde la línea de tiros libres de los Suns y la sangre fría de John Paxson definieron el campeonato. Los Bulls, sin Jordan en cancha, ganaban su tercer anillo consecutivo, y la leyenda de los 90 no hacía más que crecer. Tras lograr el tricampeonato y arrasar en Barcelona con el Dream Team, Michael Jordan estaba en la cima del mundo. Pero entonces todo cambió. En julio de 1993, su padre, James Jordan, fue asesinado en un asalto mientras dormía dentro de su coche. El impacto emocional fue devastador, y tan solo 3 meses después, el 6 de octubre, Jordan anunció su retiro del baloncesto. El mundo quedó en shock. Sin MJ, la liga buscaba una nueva figura dominante, y entonces llegó Shaquille O'Neal. En su temporada de novato promedió 23.4 puntos, 13.9 rebotes y casi 3 tapones por partido. Un monstruo. Fue elegido Rookie del año y demostró que el futuro ya estaba aquí. En el mismo draft, los Magic seleccionaron a Chris Webber con el pick número 1, pero lo traspasaron inmediatamente por Penny Hardaway. Así nació una dupla joven atlética y espectacular, Shaq y Penny. La NBA tenía nuevos ídolos. Scottie Pippen, mientras tanto, tomó el mando de los Bulls y llevó al equipo a 55 victorias, demostrando que era mucho más que el escudero de Jordan. Terminó tercero en la votación para MVP, y muchos pensaban que podía guiar a Chicago a las finales. En el oeste, Charles Barkley encontró una nueva vida con los Phoenix Suns. Ganó el MVP de la temporada y llevó a su equipo hasta las finales tras una actuación heroica en el juego 7 contra los Sonics, 44 puntos y 24 rebotes. En el este, los Bulls y Knicks protagonizaron una guerra, literalmente, golpes, empujones, codazos. El baloncesto en los 90 era una batalla física. La serie llegó a 6 juegos y sin Jordan, Chicago no pudo superar a los hombres de Pat Riley. Los Knicks avanzaron y se enfrentaron a los Suns en unas finales intensas, aunque marcadas por el dominio de Jordan desde la sombra. El espíritu del 23 parecía seguir presente, y los Bulls, sin él en cancha, ganaron su tercer campeonato consecutivo gracias a un tiro ganador de John Paxson. Una temporada sin Jordan y aún así con su influencia en cada rincón de la liga. La temporada 1993-94 fue una prueba de fuego para la NBA. Sin su máxima figura, muchos tenían una caída en el interés del público, pero el espectáculo continuó. Hakeem Olajuwon, con su elegante juego de pies y una defensa implacable, emergió como la nueva cara dominante de la liga. Ese año, The Dream lideró a los Rockets a un récord de 58 victorias. Fue elegido MVP de la temporada y también el mejor jugador defensivo. Nadie lo podía parar. En los playoffs, Houston pasó por encima de Portland, Phoenix y finalmente Utah para llegar a las finales. En el este, los Knicks aprovecharon la ausencia de Jordan. Patrick Ewing y John Starks lideraron a Nueva York en una durísima carrera por los playoffs. Vencieron a los Nets, luego a los Bulls en 7 partidos y después a los Pacers de Reggie Miller en una de las series más dramáticas de la década. Las finales de 1994 fueron un choque entre dos estilos opuestos: la potencia interior de Olajuwon contra la dureza defensiva de los Knicks. La serie llegó a 7 partidos. En el juego decisivo, Hakeem impuso su ley con 25 puntos, 10 rebotes y 7 tapones. Los Rockets ganaban su primer campeonato. Fue el año en que Houston se convirtió en campeón y Hakeem en leyenda. La NBA demostraba que, aunque Jordan ya no estuviera, el nivel seguía siendo espectacular. Pero la historia no había terminado. La temporada 1994-95
empezó con una liga sin un dueño claro. Los Rockets buscaban defender su título, los Knicks querían revancha y los Bulls seguían luchando por mantenerse relevantes sin su líder. Hasta que todo cambió. El 18 de marzo de 1995, dos palabras sacudieron al mundo del deporte. Estoy de vuelta. Michael Jordan volvía al baloncesto. Después de un breve paso por el béisbol con los Birmingham Barons, MJ decidió regresar a casa, la NBA. Y aunque su cuerpo aún se estaba adaptando, su impacto fue inmediato. Jordan volvió usando el número 45 y, aunque no era el mismo físicamente, seguía teniendo ese instinto asesino. En su quinto partido de regreso le clavó 55 puntos a los Knicks en el Madison Square Garden, como si nunca se hubiera ido. Con su regreso, los Bulls llegaron a las semifinales de conferencia, pero aún no estaban completos. Cayeron ante los Orlando Magic, que contaban con una dupla joven y explosiva, Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. La derrota dolió, pero también encendió una chispa. Ese verano, Jordan volvió a entrenar como nunca antes, recuperó su forma física, regresó al número 23 y Chicago sumó una pieza clave, Dennis Rodman. La tormenta perfecta se estaba formando. La dinastía estaba por renacer y el dominio de los Bulls estaba a punto de alcanzar nuevas alturas. Con Jordan completamente recuperado, el número 23 en la espalda y Dennis Rodman sumado a la ecuación, los Bulls entraron a la temporada 1995-96 con una misión: recuperar el trono y aplastar a cualquiera que se interpusiera. Y lo hicieron con una autoridad nunca antes vista. Chicago terminó la temporada regular con un récord histórico de 72-10, el mejor de todos los tiempos hasta que los Warriors lo superaron en 2016. Michael Jordan fue el MVP de la temporada, Phil Jackson ganó como entrenador del año y Tony Kukoc fue elegido el mejor sexto hombre. Era un dominio total. En los playoffs, los Bulls arrasaron, barrieron a Miami en la primera ronda, aplastaron a los Knicks en las semifinales y se vengaron de Orlando en la final del Este con un contundente 4-0. Nadie podía con ellos. En las finales se enfrentaron a los Seattle Supersonics de Gary Payton y Shawn Kemp. Aunque Seattle peleó con todo, los Bulls ganaron la serie en 6 partidos. Jordan fue el MVP de las finales y el título tuvo un significado especial. Fue el primero que ganó tras la muerte de su padre. En lágrimas, abrazó el trofeo en el vestuario en una imagen que quedó grabada para siempre. Pero esto era solo el comienzo de la segunda dinastía. Después de su temporada histórica, los Bulls no aflojaron el paso. En la 96-97 volvieron a dominar la liga con 69 victorias. Jordan seguía siendo el mejor jugador del mundo y su sed de victoria no disminuía. Fue elegido MVP del All-Star y terminó segundo en la votación por el MVP de la temporada. En los playoffs eliminaron a Washington, Atlanta y Miami para llegar nuevamente a las finales. Allí enfrentaron a los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, dos veteranos hambrientos de gloria. La serie fue intensa, pero Jordan volvió a demostrar por qué era el más grande. En el juego 5, con fiebre y visiblemente debilitado, Michael protagonizó una de las actuaciones más legendarias. 38 puntos en lo que se conocería como The Flu Game. Chicago ganó en 6 partidos y consiguió su quinto anillo. En la temporada 97-98 el ambiente era diferente. Phil Jackson sabía que sería su última temporada con el equipo. Jordan también lo intuía. Scottie Pippen empezaba a tener roces con la directiva y Dennis Rodman se mantenía en el límite. Aún así, el grupo se mantuvo unido con un solo objetivo: ganar una vez más. Fue un año más complicado. Ganaron solo 62 partidos, pero seguían siendo los favoritos. En los playoffs pasaron por encima de Nets, Hornets y Pacers, aunque Indiana los llevó a un séptimo juego muy reñido. En las finales, los Bulls se volvieron a encontrar con los Jazz. La serie fue aún más dura que la anterior. En el juego 6, en Salt Lake City, con Chicago arriba 3-2, Jordan escribió el capítulo final de su leyenda. 45 puntos, el robo a Karl Malone y ese último tiro sobre Bryon Russell que selló el sexto campeonato. Jordan se quedó quieto con la mano en alto y el mundo lo inmortalizó. Chicago logró su segundo three-peat. Jordan fue MVP de las finales por 6ª vez
Y aunque nadie lo sabía con certeza, ese fue el último baile. La era más gloriosa de la NBA tocaba a su fin, pero su legado seguiría vivo para siempre. Con el retiro de Jordan, el adiós de Phil Jackson, la salida de Pippen y la disolución de los Bulls, se cerró el capítulo más espectacular en la historia de la NBA. Fue el fin de una era, una época donde cada noche era una batalla épica, cada estrella parecía más grande que la vida misma. Los años 90 nos dieron más que títulos y estadísticas, nos regalaron leyendas. Desde el dominio absoluto de Jordan hasta la rebeldía de Rodman, la poesía en movimiento de Clyde Drexler, los tapones de Olajuwon, la clase de Stockton y Malone y el poder imparable de Shaq. Fue una década de transiciones, del juego físico al globalizado, del baloncesto rudo al marketing de masas, del deporte a la cultura pop. Las zapatillas, los videojuegos, los highlights, todo explotó en los 90. La NBA se convirtió en religión y aunque la liga seguiría evolucionando en los 2000 y más allá, nada sería igual, porque los 90 no solo se vivieron, se sintieron. Y si tú también creciste viendo esta época, o si simplemente quieres revivir una era donde el baloncesto era puro fuego, dale like a este video, suscríbete y comparte esta historia con alguien que ame este juego tanto como tú. Gracias por acompañarnos en este viaje por la década más icónica del deporte. Nos vemos en la próxima historia.